Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, martes 16 de agosto del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para ustedes de la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura. Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, la inseguridad en Tabasco, pues es un tema que todos los días los diversos medios informativos de nuestra ciudad, capital, Villahermosa, y del Estado, y algunas veces cuando los acontecimientos son muy relevantes, pues a nivel nacional e internacional, ¿no?, de los acontecimientos que hay en el Estado y que, bueno, desplazan a las autoridades de la seguridad pública, ¿no?, y existe la inseguridad que lastima y daña a los ciudadanos. Cuando nosotros observamos todos los acontecimientos y los cuestionamientos que hacemos a los funcionarios y cómo es que de una u otra manera protegen la imagen del gobernador con sus decisiones de poner al mando de la seguridad pública a personas que están plenamente identificadas con el ejército, y que la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es en relación precisamente a eso, de que las Fuerzas Armadas, en este caso los militares, pues deben de retirar las manos de la seguridad pública. Esa es la recomendación que nos hacen para poder lograr la paz, para poder lograr el respeto a los derechos humanos y la democracia, ¿no? Y eso lo hacen expertos en materia. Entonces, cuando aquí cuestionamos a las autoridades sobre ese tema, pues lo que nos dicen es que la situación, una cosa es la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra cosa es la situación que vive México. Bueno, será la situación que vive en cuanto al golpe de Estado político-militar, ¿verdad? Porque lo que en el informe dicen los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, que estuvieron presentes aquí en el 2015 y que entregaron un informe en diciembre de ese mismo año, donde hacían recomendaciones al Estado mexicano para que retiren sus manos de la seguridad pública, pues los militares, y más sin embargo aquí en Tabasco hay un crecimiento de la violencia tremendo y todavía así se sigue nombrando a personas retirados del ejército en la seguridad pública, cuando se sabe que esa es una autoridad totalmente civil de acuerdo a la ley, y que es responsabilidad del gobernador, sí, pero también de atender los tratados internacionales y las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que no se está tomando en cuenta y que están, bueno, haciendo lo que quieren en ese sentido, pero la violencia continúa, ¿no? Y entonces nosotros podemos pasarnos aquí toda la mañana diciéndole sobre ese tema, y le puedo asegurar que no concluiría, porque sinceramente son cosas muy serias que suceden en Tabasco. Pero si nosotros revisamos lo que ayer, por ejemplo, decía Manuel Andrade Díaz, que aunque cualquiera puede decir, bueno, pero lo que pasa es que Manuel Andrade Díaz representa al PRI, representa a la oposición del partido, ¿no? Y entonces por eso es que se manifiesta de esa manera, ¿no? Porque él fija su postura en su ideal político partidista, ¿no? O sea, cualquier persona que pertenezca al PRD, a Morena o a otro partido y que esté a favor de Arturo Núñez y de lo que está haciendo, pues diría eso, ¿no? Pero cuando decimos que son 44 meses lo que van y que ya son 3 secretarios de Seguridad Pública, y que el que está actualmente, Miguel Ángel Matamoros, que fue nombrado hace unos días, pues ya estuvo con los otros 2, entonces tiene conocimiento pleno de la situación, pero más sin embargo los problemas continúan, siguen y cada vez crecen, pues. La inseguridad crece en el Estado, ¿no? Y esta crece porque no hay una buena vigilancia de la seguridad y de la aplicación de. Y cuando la recomendación de las autoridades internacionales, digamos, en materia de derechos humanos, ¿verdad?, va en torno a que se respete, ¿qué es lo que puede seguir? Si aquí hemos dicho que nosotros, si hacemos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta, si la considera prudente, después de haber hecho el estudio, el análisis, lo pasa a la Corte Interamericana. Si ya se emitieron recomendaciones a nuestro país, ¿verdad?, para que acatara, y no se acata, y lejos de eso, los gobernantes de los estados, como Arturo Núñez Jiménez, están nombrando a militares al frente de la seguridad pública, y la violencia continúa, cuando hay un estudio profundo en relación a este tema, y que bueno, y como resultado o conclusión de este estudio, los comisionados encontraron que donde existe la intervención de los militares en la seguridad pública es donde más hay violencia en el país. Entonces, o sea, son estudios profundos y no están haciendo valer ese tiempo
que se dieron los comisionados para poder estar en México, escuchar las denuncias, o sea, además de que vinieron a raíz de la petición de los propios ciudadanos, ¿no? de que sus derechos están siendo violentados. Entonces, si esto pasa a la Corte, que lo que debería de hacerse es que pasara directamente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, para que en la próxima reunión se trate, ¿no? O que se llame una reunión urgente, porque el problema es serio en México y las autoridades están viendo las cosas como que, bueno, sí hay problemas, pero todavía podemos ahí llevarlos, ¿no? No se trata de que los lleven, se trata de que solucionen y resuelvan los problemas. Entonces, el PRI está acusando de que no hay buena seguridad y salta a la vista con los números y con los índices delictivos en Tabasco, ¿no? Y el crecimiento. De hecho, acaba de pasar el día de ayer confrontación entre tutelar de menores. O sea, que algunos muchachos se fugaron. Se estaba comentando el día de ayer, imagínense. O sea, hay problemas serios de inseguridad hasta en los penales, ¿sí? Y es peligroso porque, mire, aquellos que hemos tenido acceso a la noticia desde hace muchos años, le puedo contabilizar así unos 15 muertos, he sabido, en los penales. Así que hemos tenido la oportunidad de entrar, de estar ahí, de tomar fotografías dentro del penal, y luego, cuando empiezan a sacar a los muertos, desde afuera, tomando fotografías y recabando o documentando todo lo que sucedía, ¿no? Entonces son problemas serios que muchas veces los que mueren adentro son gente inocente que no se saben ni defender, que no se saben ocultar, que están ahí por algún delito menor y resultan muertos porque no saben enfrentar la situación. Entonces se necesita más seguridad en el estado de Tabasco, pero no del brazo armado militar, porque la seguridad pública debe estar a cargo de un civil, ¿sí? Entonces, desde el momento que no se está haciendo así, hay problemas. Pero cuando se habla de que en el Estado tiene 44 meses el gobierno y que no ha frenado la violencia y que ésta ha crecido, y que a pesar de que ya se han tomado, o se ha informado de que se va a tomar medidas y que se propusieron inclusive fortalecer la función de seguridad pública para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar la libertad, la paz y el orden público, así como generar inteligencia para prevenir e investigar los delitos. Hasta aquí con palabras decimos, no, pues está bien, qué bueno que van a hacer eso, ¿no? Pero desde el momento que Arturo Núñez nombra a un militar, pues va contrario a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si ellos están diciendo que los derechos humanos se violentan más, porque eso es lo que están diciendo, cuando hay militares con las manos metidas en seguridad pública y él está nombrando a otro militar, pues van a seguir los problemas, ¿sí? Bueno, entonces, pero aquí nos dicen, por ejemplo, aquí comentaba ayer el diputado del Partido Verde Ecologista, que también está en contra de lo que está pasando en materia de inseguridad, junto con el PRI. Entonces ya son dos partidos, son ideologías políticas, digamos, que en algún punto coinciden y en este punto están coincidiendo, ¿no? En que no hay buena seguridad en el Estado y se necesita. Pero cuando vemos cuáles son los motivos, ¿sí? Luego aquí mismo se denunció en la sesión pública antepasada de la permanente que el gobernador había dicho el 25 de julio que ya había llamado a la Policía Federal para que le ayudaran con la gendarmería y que había ya pedido, pero no, eso, por favor, el gobernador no está para andar haciendo una llamada, oye, ven para acá, pues si es la federación, tiene que hacerlo a través de un escrito. Bueno, entonces así nos ha venido diciendo, que no, que ya dije, que ya llamé, y que, o sea, sí, pero no lo hace con documentos. Entonces, cuando se dan cuenta los diputados de esto, Manuel Andrade Díaz, con todo el conocimiento que tiene, porque ya fue gobernador, bueno, inmediatamente dice, bueno, a ver, muéstrame el escrito que envió. E inmediatamente hacen el escrito y lo envían, ¿sí? Pero el escrito está fechado el 2 de agosto y fue recibido el 4 de agosto, ¿sí? Pero él anunció el 25 que ya había pedido la gendarmería y todos confiados de que viene la gendarmería, que ya no nos preocupemos y nunca llega porque no lo pide. O sea, además él dijo que llamó, pero no está comprobando que llamó, ¿sí? Lo que sí está comprobando que después de que el diputado le exige información sobre el tema, entonces ya envían ellos el oficio y solicitan la intervención de la gendarmería. Pero entonces nos ha estado engañando todo este tiempo, no ha solicitado formalmente a la gendarmería, ¿sí? Entonces ese es el problema serio. ¿Por qué? Porque, insisto, ahí es cuando se deja nuevamente, y repito, se deja ver el golpe de Estado político-militar, porque si la recomendación es no a los militares en seguridad pública, es no a los militares en seguridad pública,
porque así es como se logra el respeto a los derechos de nosotros. Pero si no lo hacen, con este punto que están aquí diciendo, no cumplieron, ¿sí? Pero hay otros más, dice, ejercer el mando de los elementos que conforman la policía estatal bajo las órdenes del secretario, pero insisto, el secretario es militar, y le están diciendo y recomendando los observadores, expertos en materia de conservación de paz, en materia de respetos humanos, en materia de democracia, expertos, le están diciendo, y de seguridad pública, le están diciendo que tienen que sacar a los militares de la seguridad pública, y no están haciendo. Luego dice aquí, auxiliar a las autoridades competentes y coadyuvar en las investigaciones y persecución de los delitos y delincuentes, así como coordinar los servicios de seguridad, vigilancia y protección regional en caminos y carreteras. No lo hay, ¿sí? Entonces son los problemas serios que se viven en Tabasco y que no resuelve Arturo Núñez cuando es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas contrario a lo que ya recomendaron, ¿verdad?, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de un estudio profundo que hicieron, ¿sí? Y cuando nosotros vemos el contrainforme que hacen, ya aquí se lo dije, se basa en el artículo 27, fracción 17, para que estén los militares ahí, y no tiene nada que ver los militares, ¿eh? Entonces, volvemos a repetir esto porque es importante. O sea, si el gobernador dice que habló a la gendarmería y no la habla, ¿verdad?, es porque no considera necesario que esté aquí la gendarmería, ¿verdad? Entonces, la PGR, cuando observa toda esta problemática que existe en el Estado, implementa un plan de prevención del delito. Y aquí nos explican, vuelvo a repetir, como el día de ayer, porque vale la pena recalcar esto, porque es un trabajo que se está haciendo en vano cuando no se están siguiendo los lineamientos, ¿verdad?, que marcan los observadores internacionales, ¿sí? Y resulta que la licenciada Karen Julissa Lugo Grande implementa este programa de prevención del delito desde la PGR, ¿verdad?, y explica para que usted se informe, ¿verdad?, cómo proceder en caso de ser víctima de un delito. Pero aquí estamos siendo víctimas por parte del gobernador, ¿sí? Entonces ya ve por qué yo he denunciado desde antes, por eso, porque yo me di cuenta antes de que estamos siendo víctimas, ¿sí?, antes que muchos, y yo fui y denuncié. Cuando denuncié, muchos dijeron, no, ese está loco, ¿cómo va a denunciar? Que mucha gente así opinó, ¿no? Y digo, es respetable su opinión, pero no la aceptamos porque por supuesto que estamos en desacuerdo, porque mire las circunstancias que estamos viviendo en Tabasco en materia de seguridad, que no son nada atenuantes y que afectan el desarrollo social, ¿sí?, y por supuesto que económico, porque ahuyentan todo lo que podría ser persecución económica o generación de divisas, ¿verdad? La violencia eso es lo que hace, y es lo que ha hecho en muchos estados de la República. Ahora, cuando los diputados explican cómo lo han logrado en otra parte, que ha mantenido la autoridad civil y la seguridad pública, se sostiene la seguridad pública, ¿verdad?, porque sí es una cosa fácil viéndolo desde el punto de vista civil, pero cuando hay militares es difícil, porque si ya están señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que no deben de estar ahí, es que no deben de estar ahí, ¿verdad? Y no porque sean gente mala, sino porque no conocen de seguridad. Si ellos intervienen y se meten, y donde se meten, ellos son guerrilleros, guerrean, pues. Ellos son para guerra. Si logran tomar una corporación, ya es de ellos. Y si toman una delegación, es de ellos. Y si toman un municipio, otro, es de ellos. Entonces, la civilidad, la autoridad civil, ¿dónde queda? Si es de ellos todo, ¿a dónde queda la autoridad civil? Ah, bueno, entonces cuando ellos dos, los militares y los políticos, hacen arreglos, y los que se perjudican pues son la sociedad, porque no tenemos seguridad pública y vivimos en inseguridad y aterrorizados por todo lo que pasa, obligándonos a la rebelión inclusive, cuando aquí como medio de comunicación le hemos dicho a usted que debemos de apegarnos a la ley, pero tenemos que conocer. Mire, en mi escrito matutino decía yo, bueno, el problema del golpe de Estado político-militar ya está, lo tenemos y lo estamos viviendo. Cuando vemos la respuesta de los políticos, cuando hablamos del tema de los militares, ¿verdad?, y cuando vemos la inconformidad ya de algunos diputados como Manuel Andrade y Federico Madrazo, ¿verdad?, en contra de esta actitud que están tomando, ¿no?, los militares y los políticos, porque es una actitud nada buena para la civilidad, para la paz y para la democracia, cuando ya hay recomendaciones, ¿verdad?, en esta materia,
después de un estudio profundo, insisto y repito, porque hay que ser repetitivo, porque es una autoridad de derechos humanos a nivel internacional que nos protege y que está diciendo, mire, gobierno de México, no actúe de esta manera porque de esta manera violenta los derechos de los ciudadanos mexicanos y acaba con la democracia y con la paz y los está obligando a una rebelión. Ahora, imagínense, pensando de otra manera, nos obligan a una rebelión. Vamos a una rebelión, ¿quién tiene las armas? Las tienen ellos. Entonces, ¿vamos a ir nada más a que nos maten? Pues no. Entonces, pero si hay ley, pues hay que pegarnos a la ley, hay que ser civilizados, estudiar la ley y reclamar nuestros derechos de acuerdo a la ley, porque existen. Si nosotros reclamamos, decía el diputado, y lo que yo observo de su plática de Manuel Andrade decía, es que no se hace más formal. Imagínense si el tema de México se hubiese tratado en esta reunión que hubo hace unos días, y también así como se trató el tema de Venezuela, se trataba el tema de México. Entonces, pues más formal. Eso es lo que falta. Pero ¿cómo se va a lograr ahí? Que usted esté denunciando, que se sigan haciendo las peticiones, que la Comisión Interamericana pase la petición a la Corte, ¿verdad? Y que la Corte sentencie para que la permanente actúe. Así, o la Secretaría General. Pero esa es la forma, son los canales, son los conductos. ¿Por qué? Porque recordemos que el principio en el que ellos se basan es en la no intervención. Pero ya cuando todos los países están de acuerdo de que le están partiendo el alma a los derechos humanos de los mexicanos, entonces hacen la petición como la petición que hicieron para Venezuela. ¿Para qué esperar llegar al punto de que la gente vaya a querer sacar hasta el presidente de la República o a los gobernadores? ¿Para qué llegar a ese punto? Si lo único que le está pidiendo o solicitando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es o le recomienda, ¿verdad?, que retiren los militares las manos de la seguridad pública, es todo, para la gobernabilidad. Pero ni ellos mismos como gobernantes están abonando a la gobernabilidad, o sea, están en contra de la misma gobernabilidad que ellos representan. Entonces están actuando en la búsqueda de que la gente se violente, que empiece la gente a agarrar armas y hacerse justicia por sus propias manos, y ya en algunos lugares lo están haciendo. Están golpeando delincuentes, los están matando, los están lastimando, los están lesionando, aquella gente que anda robando en las colonias populares. Por supuesto que son cosas serias, es autotutela, y eso no debe de pasar, porque la ley lo prohíbe, pero las mismas acciones del gobernante, pues obligan a la sociedad a caer en ese punto, ¿verdad?, de donde pues no es bueno permanecer, tenemos que regresar a la legalidad, y para eso tenemos que estudiar nuestros derechos. Si hay ese golpe de estado político militar, como lo hemos comprobado aquí, nosotros podemos defendernos conociendo el derecho, conociendo nuestros derechos humanos. Si no lo conocemos, pues va a seguir hasta que nosotros nos preparemos y discutamos serenamente nuestros derechos, porque con la gente armada no se puede discutir violentamente porque nos van a querer asesinar, ¿sí? Entonces, cuando hacen esta recomendación es precisamente observando lo que le acabo de comentar que puede suceder, porque la gente enojada, sin dinero para comprar, sin dinero para mandar a sus hijos a la escuela, sin dinero para comer, porque hay 1 millón de gente aquí en Tabasco que no tiene acceso a la comida, o que se le dificulta accesar a la comida, ¿sí? Por supuesto que son problemas serios que se viven en nuestro país y en el estado de Tabasco, pero cuando vemos que hay una recomendación y el gobernante en turno no la toma en cuenta, entonces podemos decir, oiga, pues este señor está abonando a la ingobernabilidad, o sea, quiere violencia, quiere que la gente se vaya a una rebelión, y eso no es bueno. Hay que conocer los derechos para reclamarlo pacíficamente y en un discutir sereno. Es la única forma en que podemos hacerle para poder recuperar la democracia en nuestro país, porque lo estamos perdiendo, y porque si las cosas siguen así, se va a perder, ¿sí? Porque va a llegar un momento en que los militares no van a querer dejar nada, y le van a querer quitar todo hasta a los políticos, porque ellos llegaron a arreglos, pero con la idea de quitarle todo a los políticos. Entonces es momento de que la sociedad participe en esta democracia participativa a la que nos invita, porque todavía se sostiene la institucionalidad con todas y sus parches que le ponen para sostenerla, y con todas las mentiras hay veces que nos dicen hasta los gobernantes, como ya aquí lo hemos aclarado anteriormente, pero sin embargo hay una imagen democrática. Entonces tenemos que aprovechar esa parte y entrar nosotros como ciudadanos participativos de la democracia y exigir nuestros derechos nada más. No tenemos que hacer otra cosa. Mire, recordemos qué pasó en Guatemala. Un solo día, toda la gente se reunió y se salió el presidente de la República, Ahora, se trata de respetar la ley, pero se trata de que nos respeten a nosotros, ¿sí? Porque si las acciones del gobernante van en contra de nosotros como ciudadanos, pues entonces está mal, porque si le están haciendo una recomendación a nivel internacional para que respete, ¿verdad?, los derechos humanos y en sus decisiones,
¿verdad?, con imponer, ¿verdad?, a un militar, porque digo, se le está diciendo a nivel internacional, eso no se debe de hacer, ¿sí?, y lo hace, entonces está provocando la violencia en nuestro país y está provocando la violencia en nuestro estado, ¿sí?, y ese es el problema serio que tenemos en Tabasco, ¿sí?, entonces tenemos que estudiar un poco más, y esa es la idea aquí de nosotros, mantener ese contacto directo con usted y estar estudiando la ley. No sé qué tanto ya lleva usted comprendido hasta este momento de todo lo que hemos estudiado, ¿no? Pero yo le puedo asegurar que aquellas personas que se han dado la oportunidad de escucharme han aprendido algo. Y muchos dicen, no, es que es repetitivo. Mire, si usted se recuerda cómo se aprendió las tablas de multiplicar, las de dividir, o sea, cómo dividir, cómo sumar, cómo restar, ¿verdad? Y las de multiplicar, ¿sí se recuerda? ¿Cómo la aprendió? ¿Verdad? Para aquellos que digo que no han tenido la oportunidad de acceder a mayores estudios, ¿verdad? ¿Sí se recuerda cómo aprendieron? Repitiéndolas. Así la ley. Si nos ponemos a estudiarla y a platicarla con nuestros vecinos y a comentarlas y a escuchar este tipo de videos y preguntarle a cualquier abogado, las opiniones pueden ser diversas, pero la ley está escrita y es la ley, ¿sí? Por eso le digo, por ejemplo, mire, cuando comentábamos el día de ayer la ley orgánica de los municipios del estado de Tabasco, qué bueno que tengamos una ley que organiza a los municipios, pero qué malo que tengamos una fracción 18 del artículo 65 que le permitan al presidente proponer al cabildo, ¿sí? Y eso no. O sea, la creación de las coordinaciones que sean necesarias para la consecución del desarrollo y la presentación de los servicios públicos del ayuntamiento, no, porque hay comisiones y las comisiones tienen que hacerlo. Él ya propuso durante toda la campaña y todavía, ahora que ya está en el manejo de los recursos, va a seguir proponiendo, por eso no se ve bien que proponga, porque él es el que maneja los recursos, el que, ¿verdad?, junto con los síndicos, que al final de cuentas son los que firman, ¿sí?, pero son los que manejan los recursos, y él va a estar proponiendo, él está para ejecutar lo que propuso en toda la campaña, y ejecutar en base al plan de desarrollo municipal. Eso es lo que tiene que hacer, ejecutar en base al plan de desarrollo municipal, pero no proponer. Él no tiene por qué proponer, ¿sí?, él tiene que ejecutar. Imagínense que todos los regidores se pongan a ejecutar, ¿verdad? Entonces no le van a hacer valer pues ese derecho que tiene de ejecutar. Entonces es lo que está haciendo él, está actuando por encima del cabildo, ¿sí? Pero bueno, pero como está avalada por la ley, o sea que esta es una ley leguleya que afecta la democracia y que abona la tiranocracia y ese autoritarismo que estamos viviendo, ¿sí? Y lo repetimos, ¿verdad? Y vamos a seguir siendo repetitivos en este tema porque tienen que reformar esto. Pero ¿cómo lo hacen si los abogados no dicen nada? ¿Verdad? Los abogados tienen que participar y comentar sobre este tema. Mire, cuando nosotros observamos la forma en que anteriormente se hacían las cosas, de acuerdo a al capítulo cuarto de la Junta Electoral de la Comisión Política del 5 de febrero de 1825, en el artículo 36, que nos decía que el número de diputados del Congreso del Estado será uno por cada ayuntamiento de partido en clase de propietario, y en la de suplentes, uno por cada 3 de aquellos. O sea que antes había un suplente por 3 diputados. Fíjese cómo se hacía antes. Y bueno, ahora para darle chamba a más gente, ahora cada diputado lleva un suplente. ¿Cómo ve? Y ahí, bueno, ahí esto podría regresar esto y disminuirle gastos al Estado, ¿verdad? Digo porque son 3 suplentes. O sea, son 2 suplentes más lo que hay cuando había antes un suplente por cada 3. O sea, era menos el problema y menos conflictivo para los electores, inclusive ver la organización del Congreso, porque decían, bueno, están 3 diputados y el suplente es tal persona, de 3 diputados. Después de haber sido electos los diputados, se elegía al suplente de 3. Así se manejaban las cosas antes. Todos esos han cambiado, ¿verdad? Tal vez en beneficio de la ciudadanía, tal vez en perjuicio, ¿verdad? Porque yo creo que ahorita, hace un momento que decía yo de que se paga más dinero, bueno, puede ser por las relaciones que se hacen y por el dinero que puedan cobrar por las recomendaciones que haga el diputado que es titular, ¿no? Digo, basado en eso puede ser, ¿no? Pero en realidad ellos no cobran, ellos cobran hasta el momento que empiezan que agarran la titularidad de la diputación, ¿no? Entonces, bueno, al menos eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Pero le digo, por las recomendaciones del mismo diputado titular, por supuesto que pueden tener acceso a recursos, ¿no? Además, que es el suplente, ¿no? Y que en un dado momento que el titular vaya a dejar la
la Diputación pues tiene que asumirla, ¿no? Pero le digo, antes era 3 diputados y un suplente. Cualquiera de los 3 que se pusiera mal o que no pudiera atender su trabajo, entraba el suplente. Ahora no, ahora es un suplente por cada diputado. Bueno, las cosas han cambiado, insisto, podemos revisar, esto es de 1825, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque se protegía el recurso, porque si eran 3 diputados, pues, 3 diputados, ¿verdad? Y eran 3 suplentes, ¿verdad? Se protegía el recurso por la forma en que le digo, o sea, ya no se recomendaban a 3 personas, nada más a 1, ¿verdad? Si lo viéramos en tiempos actuales, así se protegería el dinero, ¿no? Porque si hay un suplente por 3 diputados, los 3 diputados recomiendan a una sola persona. Pero si son 3 suplentes y son 3 diputados, los 3 diputados, cada uno por su lado, recomienda a su suplente. Entonces se gasta más dinero del erario público. A donde quiera que lo recomiende, ahí se está gastando más dinero en salarios. Entonces ese es el problema serio. Y aquí el artículo 37 nos dice que para ser diputado del Congreso del Estado se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Ser mayor de 25 años, ser nacido en cualquiera de los pueblos del Estado o estar avecinado en él con residencia de 5 años. Los no nacidos en el territorio de la Federación deben tener 8 años de vecindad, 8,000 pesos de bienes, raíces y una industria que le produzca 1,000 pesos anuales. Fíjese, esto es importante, dice, fíjese, para ser diputado del Congreso del Estado se requiere, en la fracción 3 del artículo 37 de la Constitución de 1825 decía, ser nacido en cualquiera de los pueblos del Estado o estar avecinado en él con residencia de 5 años. Los no nacidos en el territorio de la Federación deben tener 8 años de vecindad, 8,000 pesos de bienes raíces y una industria que le produzca 1,000 pesos anuales. O sea, tenía que considerarse lo que en ese momento podían accesar como recursos ellos, como diputados. O sea, como personas que querían accesar a ser diputados. Ese era un requisito, pues, ¿verdad? Tener asegurado sus recursos personales, ¿verdad? Para que no hicieran abuso de los recursos públicos, previendo en que si llegaba una persona necesitada, pues iba a llegar a robar, ¿no? Y a dañar, ¿verdad? Entonces, antes así se preveían las cosas y así se hacía. Por supuesto, la ciudadanía era menos, la modernidad era menos, pero ahora hay muchos avances tecnológicos, hay muchas cosas y hay demasiadas leyes que lejos de proteger nuestros derechos, los perjudican y los violentan, como estas leyes orgánicas. Está bien que haya la ley orgánica, pero no que vaya contrario a nuestros derechos, porque si le dan esa autoridad al presidente municipal, pues nos daña. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de esta Constitución de 1825 y vamos a continuar con la actual, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que bueno, esa es la del Estado de Tabasco, ¿no? La de 1825. Así se manejaban antes los diputados, así se hacía, y le digo, que yo sepa, los suplentes no cobran, que yo sepa, ¿verdad? Pero bueno, de repente sí tiene algún apoyo por ahí, pero necesito investigar más en ese tema. Sinceramente, le digo, yo estoy estudiando, estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero bueno, los suplentes no son titulares y para que puedan cobrar, pues tienen que ser titulares, ¿verdad? Entonces yo así lo veo, pero como quiera no está de más preguntarle a alguien más ahí para poder comprobar mis dichos y así ustedes están más seguros, ¿no? Pero lo que yo sé es eso. Pero antes así se manejaban, era un suplente por 3 diputados. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a estudiar la ley, el artículo 27 en el párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos encontramos que cuando habla de la propiedad, ¿no?, de la nación, y dice que tratándose de petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescindible y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante las asignaciones a empresas productivas del Estado. Bueno, y la empresa productiva en este caso ya es Pemex, ¿no? La que era paraestatal ahora es una empresa productiva, es Petróleos Mexicanos, ¿sí? O a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria
para cumplir con el objetivo de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberán afirmarse en las asignaciones o contratos. Mire, ¿qué podemos observar aquí si hacemos un breve análisis de lo que aquí nos dice este párrafo 8 del artículo 27? Que se hace la empresa productiva, que se pasa a Pemex como empresa productiva para que ésta pueda realizar contratos con particulares y pueda tener acceso a más recursos, ¿verdad? Pero las especificaciones que nos hacen aquí, que son claras y que es lo que los mexicanos debemos de observar, porque cuando se observa desde el punto de vista de una oposición a una reforma, podemos ver todo lo que piensa cuando vimos todas las protestas que hubo, ¿no? No, que el petróleo se va a vender y que el petróleo va a dejar de ser de nosotros. Eso no es cierto. Y no es cierto porque, mire, se dice, empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares, es lo que ya le explicamos. Dice, en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. O sea, ellos van a hacer un contrato, pero van a decir, la duración es de tal tiempo a tal tiempo, pero la propiedad del hidrocarburo es de la nación. O sea, en el momento que el Estado mexicano considere prudente terminar el contrato, lo puede terminar, porque además, en lo que ya hemos estudiado, también aquí encontramos que cuando algo no nos beneficia y nos está perjudicando, se puede deshacer. Solamente se le tiene que reintegrar el recurso público a la persona con la que hizo el contrato, ¿verdad? Como lo dice la ley. Eso es todo lo que tiene que pasar. Entonces, no es cierto de que ya dejó de ser de nosotros el petróleo. No es cierto. No, que la educación ya se privatizó. No es cierto. Puede haber gente intencionada a encaminar la educación a privatizarla. Eso es indudable que puede haber personas así. Pero la ley no dice que la educación es privada. La educación es pública. Además, los derechos humanos que tenemos protegidos a nivel internacional, por eso insisto, hay que defender los derechos internacionales que tenemos, ¿verdad? Porque protegen la educación gratuita. Entonces, o sea, lo demás no es cierto. Son oposiciones y son interpretaciones de la ley de las cosas. Y luego viendo todos los problemas sociales que hay y cómo con el Tratado de Libre Comercio entraron muchas empresas que en desigualdad de circunstancias, por supuesto, se fueron por encima de las mexicanas, pero porque había desigualdad, ¿sí? Pero la ley especifica el hidrocarburo, los gases y todo lo demás es propiedad de la nación y siempre se tiene que dejar claro en el contrato, porque en el momento que se quiera tomar posesión de ese bien, se va a tomar posesión y lo único que se va a hacer es pagarle a la persona lo que pagó por el contrato. Es todo lo que se va a hacer, ¿sí? Es todo lo que... Entonces, es mentira lo que nos dice la oposición al actual presidente de la República, y no es porque yo esté a favor de Peña Nieto, sino porque hay que ser realista, ¿sí? Que a veces se exceden en sus comentarios y se exceden en su forma de exigir y solamente nos llevan a una industria de reclamación que no debe de existir. Si la educación es laica y gratuita, no tiene por qué haber protesta de los maestros diciendo que es una educación que quiere privatizar. Habrá gente que quiera privatizar, pero la ley no dice que la educación se va a privatizar. Entonces, por eso es que nosotros debemos de conocer la ley para que esta gente vendepatria no nos engañe, ¿sí? Porque esos son vendepatrias, porque nos distraen de los problemas serios que tenemos, diciéndonos que no, que la reforma va a afectar. La reforma actualmente se vio afectada, ¿sabe por qué? Porque el precio del petróleo está bajo, y eso lo están reconociendo a nivel nacional e internacional. Pero si sube el precio del petróleo, la reforma funciona correctamente, ¿sí? Y el petróleo jamás dejará de ser propiedad de México, porque la ley así lo dice. Pero hay que conocer la ley, para que cuando escuchemos a esta gente que nos diga ese tipo de cosas, oiga, pues es mentira, hombre, ¿para qué engaña a la gente? Si aquí el párrafo 8 nos dice claro, ¿verdad?, que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. O sea, todos los contratos que haga la empresa productiva Petróleos Mexicanos tienen que dejar en claro que es propiedad de la nación el hidrocarburo. Es todo. Si se hace un contrato y ellos pagaron 10 millones de pesos, ¿verdad?, y México lo quiere deshacer, le va a pagar sus 10 millones de pesos y ya, eso es todo. Eso es todo, ¿sí? No hay mayor problema. Pero la oposición, no, que la reforma, bueno, porque no funcionó. ¿Por qué no funcionó?
porque el precio del petróleo bajó. Si tuviésemos la paraestatal, ¿verdad?, los contratos que han hecho ahora, con lo poco que se pudo haber hecho con la ronda, que nunca ha concluido las rondas todavía porque hay problemas serios con el precio del petróleo, pero los contratos que se han hecho han beneficiado al país porque ha habido entrada de dinero, de divisas, ¿sí? Entonces, no ha funcionado correctamente. ¿Por qué? Y le vuelvo a repetir, no es defender, ¿verdad?, una postura a la que ellos están en contra, no, es defender a los ciudadanos, que no les engañen, ¿sí? Puede ser que, vamos a decir de otra forma, puede ser que Enrique Peña Nieto esté recomendando a empresarios para que puedan hacer contratos con Pemex, esa ya es otra cuestión. Pero el petróleo es de la nación, ¿sí? El petróleo no es del extranjero, es de la nación. Si viene algún extranjero a contratar con Pemex, lo puede hacer, por eso se convirtió en empresa productiva. De eso se trata, de atraer recursos, de atraer divisas, ¿sí? Así se ha convertido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para beneficiar la economía. Pero le vuelvo a repetir, que puedan recomendar a alguien, esa ya es otra cuestión, pero el petróleo es de México. Entonces ellos están diciendo, no, que ya el petróleo se lo van a llevar a transnacionales. No se llevan nada, se llevan lo contratado, lo que se llega de común acuerdo, lo firmado, pero lo firmado siempre debe llevar claro que el hidrocarburo es propiedad de la nación, ¿verdad?, que se está contratando a través de una empresa productiva que es Petróleos Mexicanos. Entonces, cuando se interpreta la ley, cuando se sabe interpretar, cuando se conoce la ley, es bien difícil que le engañen. Por eso necesita conocer la ley, ¿sí? Porque sinceramente, que todo este esfuerzo que personas como yo hacemos para poder hablarle a usted con cosas claras y sin andarle con tantos cuentos y de acuerdo a la ley, porque la ley así lo dice, ¿sí? Entonces, que valga la pena, pues. Y le vuelvo a repetir, mucha gente dice, no, es que Carlos León repite y repite, sí, es cierto, pero tomemos en cuenta que para aprender las cosas tenemos que ser repetitivos y tenemos que dejar claro, ¿verdad?, los problemas que existen en nuestro estado, en nuestro país, y cómo se resuelven tan solo con el hecho que usted y yo aprendamos juntos. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.